bien. No es fácil estar acá, hoy en día. No sé por qué, pero me puse nervioso durante la semana. Usted dirá, nervioso, pero sí, me puse nervioso, porque no es fácil hoy en día hablar de esto, de la palabra de Dios. No sé si seré yo el demasiado exigente conmigo mismo y por ende tiendo a ser exigente con los demás, y esa es una gran debilidad o un gran error que a veces cometo, pero en alguna medida el cuestionamiento, lo conversamos en nuestro grupo pequeño, es de que lo que hagamos y aprendamos aquí en la casa del Señor, cómo hacer para poder seguirlo viviendo durante la semana. ¿Cómo lo hago? La semana pasada tuvo acá adelante la Jime. Sin que sea la Jime que responda, obviamente. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan con qué versículo terminó hablando la Jime? Filipenses, Romanos 12, y terminó casi con Romanos 12, ¿verdad? Y pucha que le hemos dado a Romanos 12, capítulo 2, durante bastante tiempo. Y le hemos dado, hemos llegado principalmente donde Él porque es interesante, es importante. Porque en realidad, para nuestros tiempos, ahí está una de las razones por las cuales nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad real de entender en nosotros mismos si Jesús es realmente el Señor de mi vida o solamente yo lo entiendo aquí, lo leo, lo escucho, y si Él sigue siendo el Señor de mi vida durante la semana. Romanos 12:2 habla acerca de la transformación de nuestra mente. Y ese versículo nos ha acompañado ya por muchos años, muchos años. No es este año nada más que estamos conversando de él. Por muchos años nosotros hemos venido escuchando y concluimos y decimos que es verdad, que tiene que haber un cambio de pensar. Cuando Jimena terminó el sábado pasado, nosotros llegamos a la casa, tomamos 11, ahí Matías se enojó. Justo conversó con nosotros vía teléfono. Entonces ahí estábamos conversando y también, como todos ustedes en alguna medida conversan de iglesia, entonces dijimos, para el próximo sábado, ¿quién va a predicar? Y yo dije, yo voy a predicar. Salté inmediatamente, yo voy a predicar. Ahí no tenía nervios todavía. Y me llamó la atención más que nada comentarles esto de la transformación. Pero esto de pensar. Y el apóstol Pablo nos hace la recomendación a todos nosotros. Pero me llamó mucho la atención en los días en casa, producto del tiempo y producto de que nos
nos ha ido gustando en alguna medida invertir en libros, comprar libros y entre esos Biblias. Encontré en todas las Biblias que teníamos la palabra que yo quería entender, esto de pensar. Y el apóstol Pablo tiene una gran lucha en la propagación del Evangelio, ustedes lo conocen a través de la Escritura, y principalmente a los filipenses y a los colosenses le hace entender la importancia de cambiar la forma de pensar. Y cambiar la forma de pensar, de tener el verdadero y correcto pensamiento de quién es Jesús. En esos tiempos muy parecidos a los nuestros, se estaba dando una situación que hoy día también se da y que es el famoso pluralismo y sincretismo. El pluralismo y el sincretismo en realidad como palabras pueden sonar un poco difíciles de entender, pero no son nada más que pluralismo como una variedad, ¿ya? Y el sincretismo como que tiende a disolver la verdad, ¿para qué? Para mantener la unidad. En la política se da mucho el sincretismo, y sobre todo después de elecciones. ¿Se han dado cuenta de eso? En las elecciones se dan duro y que no, y que tú eres así, que tú eres allá, pero perdió uno de ellos y el otro va inmediatamente y le dice: hagamos gobierno juntos, ¿te parece? Eso en alguna medida estaba pasando en esos tiempos y sin duda que pasa hoy en día también. Había variedad de personas que estaban creyendo algo equivocado y en realidad en cuanto a lo que era religioso, ellos estaban dudando de la soberanía de Cristo, ¿ya? Y dijeron: mira, y miren todos, en realidad la soberanía del Señor, de Cristo, de Jesucristo, del Hijo de Dios, para nosotros es irrelevante, no es tan importante. Y eso lo escuchó Pablo y inmediatamente tomó cartas en el asunto y envió sendas cartas, por así decirlo, inspirado por el Espíritu Santo, a las iglesias de Filipos, a los filipenses, y a la iglesia de Colosa, los colosenses. Y en realidad, más que explicarles, cosa que no voy a hacer, sino que quiero compartirles más que nada lo que la palabra del Señor habla al respecto. Por eso les pido de que si ustedes la tienen en su celular, me acompañen. Si usted la ha traído de esta manera, me acompañen. Porque lo importante que es que nosotros podamos leer, escuchar, y que de esa manera se aumente nuestra fe en Jesús. Recuerde que la fe viene por Él. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. También le voy a pedir, y esto es algo muy personal, muy mío, y si a lo mejor usted me escucha de nuevo, desconecte su celular de los mensajes para que esté atento a la palabra del Señor. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Filipenses capítulo 2. El amor que ustedes tienen los llevó a consolar a otros. Y sé que todos tienen el mismo espíritu y son compasivos. Así comienza hablando el apóstol Pablo. Continúa: por eso les pido a todos ustedes
que me hagan totalmente feliz, viviendo en armonía y amándose unos a otros. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, dice, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Continúa, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar. Y aquí encontré esta palabra. Esto que nos hablaba Romanos capítulo 12, versículo 2, una transformación de mente, una transformación de pensamiento. Aquí encontré, en esta versión, lo que andaba buscando. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. No hay mejor cosa que yo pueda entender que Jesús pensó de una manera y lo transmitió. Y el apóstol Pablo lo escribe. ¿Cuál es la manera que tuvo de pensar Jesús? ¿Cómo pensó él? ¿Quién fue Jesús? Vino a la tierra, Hijo de Dios, estuvo entre nosotros, caminó, hizo su ministerio y el apóstol dice cómo pensó él. Versículo 6. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. En algunas versiones dice que se despojó y se despojó así a sí mismo. Otras versiones dice se vació, me vacié, no hay nada mío. Se despojó es como si yo en este momento me despojara de mi reloj, del reloj, que tiene un significado particular para mí. Me despojo de él, lo saco. Eso que tiene tanto valor para mí, que puede ser, por ejemplo, este reloj, que para algunos hoy día puede ser este celular, que tiene 3 cámaras y que es fantástico y aquí y allá. Me despojo. Quizás podrían ser cosas materiales que nosotros siempre asociamos. Pero dice que Jesús pensó, actuó, y una de las cosas que hizo fue despojarse. ¿Y despojarse de qué? De algo que yo he descubierto que me cuesta mucho a mí, por ejemplo. Despojarme de mí mismo. Abandonar lo que yo como Rodrigo, que me conocen como Rodrigo, los que me conocen como Gastón en el trabajo, la mayoría como Gastón, despojarme de mí, de mis pensamientos, de lo que yo pienso, de lo que yo como actúo, cómo tengo que hacerlo, lo que me parece bien, lo que es así y es así y es así. Y así debería ser, para rematar. Jesús dice que Él no estimó ser igual a Dios, aún siendo Dios, sino que Él toma una decisión y
y viene y se despoja. Y es más, dice que como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Murió clavado en una cruz. El Hijo de Dios entregó su vida siendo Hijo de Dios, igual a Dios. No tuvo cosa a qué aferrarse. ¿Cómo me aferro yo a veces a cosas mías? ¿Cómo me aferro a mis costumbres? ¿Cómo me aferro a lo que pienso? ¿Cómo me aferro a mis actitudes? ¿Cómo me aferro al conocimiento que obtuve? ¿Cómo me aferro a mis ideas? Jesús dice que Él no escatimó, no se aferró. Se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo, murió clavado en la cruz. Y aquí viene la respuesta inmensa, poderosa de parte de Dios Padre. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. ¿Ha escuchado una alabanza de Danilo Montero? Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Ahí relata este pasaje. Porque la mayoría de las alabanzas son relatos de estos pasajes. Lo mismo hace Jesús Adrián Romero cuando canta Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios. ¿Qué es lo que está cantando? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Glorificado sea el nombre de Jesús. Exaltado sea el nombre de Jesús. Porque es a ese Señor el que usted separa este momento, sábado tras sábado, para venir a adorar. A ese Jesús que es poderoso y que tiene un nombre, y que ese nombre es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, sobre toda cosa, sobre todo lo que nosotros podamos vivir en nuestra semana. Nombre sobre todo nombre. Es más que todos nosotros, obviamente. Y es más que todo en este mundo. Él es el creador, Él es el Señor de todas las cosas. Y al ser el Señor de todas las cosas, entonces, es que también es el Señor de nuestro pensamiento. Y ese pensamiento es el que debemos y tenemos que tener durante la semana. La ausencia que no estamos aquí, pero a lo mejor estamos en un grupo pequeño. No olvidarnos que Jesús es el Señor de todas las cosas. Es el Señor de nuestras vidas. Ese es el Señor de todos. A los Colosenses, del versículo 9 en adelante, por favor, vaya al Colosenses capítulo 1, versículo
9 en adelante hace un preámbulo el apóstol Pablo y les dice, pongan atención, desde el momento en que supimos de todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo especial. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Y desde aquí en adelante, desde el versículo 15, les habla de la obra de Cristo. Cristo, dice, es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Todo por Él y para Él. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Eso es para que no se nos olvide a ninguno de nosotros. ¿Ya? Que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso fue el primero en resucitar para ocupar el primer lugar en todo. Y ahí se me complica un poquito esto y relacionándolo con el pensamiento, con las prioridades, con lo que pensó Jesús, con el despojarse, con la humillación. Él, ocupa el primer lugar en todo. Para pensar si durante la semana ocupará el primer lugar Jesús en mi vida, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. O sea, Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro gozo, Jesús es nuestra vida, Jesús es todo entonces. Amén. Amén, hermanos. Jesús es todo. Y lo dice aquí. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Si usted dice, no, es que a mí me cuesta
leer, o me cuesta entender, o me cuesta grabarme, vaya a la alabanza. Jesús, Señor de la creación. Estoy cantando. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y después vaya a la otra alabanza que Danilo Montero canta, que Jesús es el centro. Yo antes de empezar me dije que desde esa punta que está allí a esta punta que está acá, Mario me va a entender porque Mario trabaja con eso. Yo trabajé con Mario en una oportunidad. Cuando yo estaba sin trabajo, Mario me dio trabajo. Trabajamos juntos. Y de aquella punta de allí a esta punta de acá, ¿qué puedo sacar yo aquí, Mario? El centro, ¿no es cierto? Si yo cuadro bien esto. Y el centro estaría más o menos por ahí donde está Ninfa. Más o menos por ahí estaría el centro de todo este. Simplemente Jesús quiere que usted y yo le tomemos como el centro de nuestra vida. Cuando hablamos o traemos al análisis una vida cristocéntrica, es eso. Que Jesús sea el centro. Que Jesús sea el centro de nuestras vidas. Ese centro que usted ubicó aquí, ese es Jesús. Es el eje principal. Es el eje principal. Dios me ha dado la posibilidad de trabajar en una gran empresa, grande a nivel nacional. Recibimos siempre noticias de la empresa, de lo que los altos ejecutivos hacen. Y el miércoles pasado yo me encontré con el presidente de esta empresa, así, en boquejarro en una escala. Y me saludó como si hubiésemos sido grandes amigos. Es la costumbre de ellos. Le contaba a Yasmín, porque Yasmín también lo ubica generalmente en el trabajo. Dice, Jesús es más que este caballero. En el trabajo Jesús es más. Y Jesús tiene que ser el centro de mi vida en el trabajo. Buscando la instancia, buscando el momento en que yo pueda decirle a alguien, Jesús es el Señor de nuestras vidas. Jesús es el Señor de su vida. Amén. Y es eso lo que tenemos que hablarlo al resto. Nuestros grupos pequeños apuntan hacia allá. Nuestros grupos pequeños van a crecer cuando usted y yo hablemos de que Jesús es el Señor de todo y que Él merece toda honra y toda gloria. Así como están creciendo hoy día, van a crecer más todavía y nos vamos a tener que multiplicar y hacer efectivo esto de las células, de que uno que estaba aquí creció y se formó otro. ¿Por qué? Porque hablamos de que Jesús es el centro de nuestras vidas. Y cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, Él toma el control de todo. Él toma el control de todo. ¿Por qué es importante esto? Y con esto termino. Porque es interesante y es importante que nosotros vivamos de una manera tangible esto que se dice aquí, si es verdad o no. Y esto me llevó a Juan, capítulo 10. Por favor. Jesús les dijo, Jesús habla. Ustedes saben que solo los ladrones y bandidos entran al corral saltándose la cerca. Eso es así, ¿verdad? Un ladrón nunca va a entrar por la puerta. ¿Aló? ¿Permiso? ¿Puede entrar a robar? ¿Se puede? Claro, ahora usted podrá decir, cambiaron tanto las cosas que a veces es así y se hacen chistes de eso más encima. Entonces dice de que en cambio el pastor de las ovejas entra por la puerta.
El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva afuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirían a un desconocido, más bien huirían de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos, es decir, los que lo escuchaban, no entendieron lo que les quería decir. Ahí Jesús les explica. Versículo 7. Entonces Jesús les explicó el ejemplo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones, por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar, y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida. Pero le agrega un apellido. Y para que la vivan plenamente o en abundancia. Entonces nos hace pensar ahí, encerrando todo este pensamiento, Jesús, el Señor de todo, Él quiere que yo viva una vida plena. El Señor quiere que usted viva una vida plena, en abundancia, en alegría, por sentirse hijo del Señor. Eso es vivirlo, y es así, no es colocarle más, sino que el Salmo dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y dice: yo iré, tú irás, y viene y cantando alegre, a la casa del Señor iré. Entonces yo me preparo, próximo sábado voy a ir a la casa del Señor, contento, por esto y por esto, y voy contento, y vengo contento, y llego contento, y me voy contento. Usted dirá: pero eso es lo ideal. No, humanamente es lo ideal, pero en el Señor es verdad. Viva la vida plena. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Yo soy el buen pastor y el buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. Que el Señor les bendiga. Amén.